la fe en una verdad trascendental o en una verdad circunstancial. Hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Así que vamos a dar un concepto de lo que es la verdad circunstancial para notar la diferencia que hay entre estas dos verdades. Cuando estamos hablando de la verdad circunstancial, tiene que ver con aquella que se dio, por ende, bajo una circunstancia o situación, en un caso específico, en un área determinada, para que se cumpla un propósito mediante Dios en los hombres que Él escogió. Dicha verdad circunstancial está adherida, ajustada, adjudicada a los designios de Dios, a la voluntad determinante de Dios para ese momento. Muchas personas, entre patriarcas, jueces, reyes y sacerdotes, entre otros, en el Antiguo Testamento se movieron en fe, en una verdad que para el momento se ajustaba a una circunstancia. Era específica y determinante para ese instante. Y eso quedó registrado por inspiración, del cual forma parte de los hechos, sucesos, de verdades que se dio, que Dios cumplió en personajes en diferentes dispensaciones, como los personajes que acabo de mencionar anteriormente. Pero dicha, dichas verdades no nos sirven para el momento en fe en el tiempo de la gracia. Porque no sirve, sencillamente porque estos casos se dieron durante la dispensación de la ley, o sea, en el Antiguo Testamento. Miremos ejemplos bíblicos de lo que vengo expresando. Tomemos el caso de Moisés, que fue algo muy específico, determinante y circunstancial en la vida de este hombre. Dios le dijo a Moisés que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de él, según Deuteronomio 11:24. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Por tanto, esto eh, va más allá, o más bien de decir que esta promesa solamente o esta situación solamente fue para Moisés y para Josué, que estaban viviendo la misma circunstancia con el pueblo de Israel. Eh, Me explico. A nadie más le sirve esta situación, a menos que Dios en su designio y en su voluntad decida hacer de esa verdad circunstancial una trascendental y me sirva para tomarla en fe ahora, que fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo una circunstancia, se la dio a Josué en la misma circunstancia, como dije anteriormente, con el mismo pueblo de Israel. Es decir, la verdad que Dios le dijo a Moisés pasó a ser una trascendencia para Josué, quedando a ser una circunstancia para Josué. ¿En qué sentido? Debido a que pasaron la misma problemática con el pueblo de ser llevado y dirigido a la tierra prometida. Pero esa verdad que también fue circunstancial para Josué, a mí no me sirve en este tiempo. Lo registrado ahí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, que dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Este fue el caso, repito, de Moisés. Esta verdad que se dio en Moisés también se dio en Josué. Lo circunstancial en Moisés pasó a ser trascendental en Josué. ¿Por qué trascendental? La palabra trascender es trasladar. Se trasladó esa misma verdad a Josué
pero siguió siendo circunstancial para él, para Josué. ¿Qué le dijo Dios a Josué tiempo después? La respuesta está ahí en Josué, el capítulo 1, el versículo del 1 al 3. Quiero leerles. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces jamás yo puedo depositar la fe en una verdad circunstancial y determinante de una persona específica en un momento específico o área determinada, porque no me va a funcionar. Y por la mala interpretación, por el desconocimiento del trasfondo histórico, del por qué Dios lo dijo, a quién se lo dijo, bajo qué circunstancias, por desconocer las escrituras, por no escudriñar, es donde la mayoría de creyentes toman esta verdad como propia. No, es que el Señor dice que todo lo que pisare la planta de los pies es mío, entonces esto me pertenece. No, no se da. A no ser porque Dios determinó y por un designio. Jamás yo puedo depositar la fe en una verdad circunstancial que solo fue determinante para alguien. Por ejemplo, en el caso, otro caso del carcelero de Filipo, cuando Pablo y Silas estaban presos, entonaban y cantaban himnos. Donde hubo un terremoto, las puertas de la cárcel las puertas de la cárcel se abrieron, pero ningún preso se escapó, todos quedaron allá adentro, según Hechos capítulo 16, versículo del 29 al 34, es sobre este hecho. Se puede dar en algunos creyentes donde toda la familia se convierten, todos al mismo tiempo, y se convierten a Cristo, sí se da, pero no es una promesa. Esto no se aplica para todos. Eso fue una verdad circunstancial que se dio en el carcelero, repito, de Filipo. Por igual está limitado a una verdad circunstancial que no trasciende a todas las familias hoy día. Por lo tanto, no debemos apropiarnos de ella en fe. No es una promesa, no es una promesa, sino que fue una circunstancia de un momento específico, en un momento específico, a menos que Dios en su designio, repito, decida transferirnos esa verdad y de esa forma la podamos tomar en fe. Y conocemos de muchos casos donde toda la familia se convierte al mismo tiempo, pero esta no es una promesa para el pueblo de Dios, no es una promesa para este tiempo de la gracia, no, es una verdad de algo que sucedió, en otras palabras, que le sucedió al carcelero y le puede suceder a muchos que todos, repito, se conviertan al evangelio, toda la familia completa, pero no porque sea una promesa. Así que por falta de conocimiento, repetimos esta verdad como si fuera promesa. Cuando estamos hablando de promesas, es que es para todos los que la tomen en fe, pero son para casos específicos. Entonces, tantas cosas que se dieron en la vida de los patriarcas, jueces, reyes y sacerdotes, que fueron verdades circunstanciales, que caminaron y vivieron en ellas, que les funcionó y que Dios les cumplió, pero vuelvo y repito, una verdad para ellos. Así que hay que tener cuidado. Por eso es muy importante estudiar las escrituras, tomar en cuenta el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, el cronista, la idiosincrasia, qué se dijo, el por qué se dijo, quién lo recopiló, entre otros.
Por eso se repite que la Biblia no solo se lee únicamente, se lee para estudiarla. Así que si estás leyendo la Biblia y no analizas lo que estás leyendo, entonces tienes un problema muy grave, porque te has convertido en un mero lector, pero no en un estudioso de las escrituras, y ahí donde vienen las malas interpretaciones y el cuestionamiento, la frustración del por qué Dios no responde, porque no la estás estudiando, solo la estás leyendo y te estás apropiando de palabras sin saber si es una verdad o es una promesa que se puede cumplir en fe, tomándola en fe para todos. Ahora bien, ¿qué produce la fe en el creyente? Lo primero que hay que dejar en claro es que la fe como fruto, está la fe como fruto, la fe como don espiritual o la fe para salvación en sustancias y naturaleza es la misma, pero en operaciones es diferente. Repito, porque muchos, por desconocer las escrituras, dicen, no, es que hay muchas fees, hay fe para todo. No, es una, pero tener en cuenta y dejar en claro que la fe está como fruto. Es la misma fe como don espiritual o la fe para salvación. La fe como fruto, la fe como don y la fe para salvación. Porque en sustancia y en naturaleza es la misma fe, pero en operaciones es diferente. Una cosa es tratar la fe como fruto, producto del nuevo nacimiento, resultado del nuevo nacimiento. Otra cosa es verla como manifestación del Espíritu en el don espiritual en un momento determinado como auxiliar. La fe como arma espiritual y otra cosa es verla como arma que produce la predicación del evangelio a los incrédulos, que cuando escuchan las buenas nuevas de salvación, esa palabra les imparte fe allí. ¿Ve? De manera que a continuación voy a dar información acertada con bases bíblicas para responder al interrogante que produce la fe en el creyente. Muchos han alegado y polemizado que la fe es producto de la palabra, tomando como base lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, el versículo del 5 al 17. Y si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el texto con su contexto, no podemos dar por enterado, nos podemos dar por enterado que el apóstol Pablo no viene haciendo referencia a la fe del creyente, sino a la fe que produce la predicación del evangelio a quienes les predican, aquellos incrédulos. Vamos a analizar el pasaje completo y para ello le invito a que miremos ahí en Romanos, claramente Romanos el capítulo 10, los versículos del 5 al 17, cuando dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo desde de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice,
todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted analiza el versículo 17, después de haber pasado por toda la lectura, se trata de la fe que produce el evangelio a los incrédulos, para que se conviertan a Jesús y puedan aceptar el don de salvación. En cuanto al creyente, cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo que quiere decir el apóstol Pablo es: la única manera que ellos tengan fe y acepten a Jesús como el don de la salvación es que escuchen el mensaje del evangelio. Pero en cuanto al creyente, la fe es algo natural en Dios y viene a ser depositada en el creyente a través del nuevo nacimiento por el Espíritu. Es decir, la fe es un fruto del Espíritu que viene a depositarse en el creyente como producto del nuevo nacimiento. Es el carácter del Espíritu, el cual se debe manifestar en el creyente porque ya está en el creyente. Una persona que le diga a Dios: Señor, dame amor, Dios le va a decir: todo mi amor está derramado en ti. Entienda el fruto del Espíritu, y que es el carácter de Dios, que comienza con amor y continúa con gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza. Así que se debe conocer así, que de esta manera se debe conocer cada una de estas características que forman parte del carácter de Dios, que es el fruto del Espíritu que se va a manifestar cada una en el creyente para cumplir con los principios, caminando en ello, que se manifestará en el cuerpo, en la vida diaria del cristiano. El apóstol Pablo te describe por completo eh, que la fe es parte de la naturaleza de Dios y que es el carácter del Espíritu que está en ti. Según Gálatas 5 del 22 al 23, donde se enumera el fruto del Espíritu. Ahí en Romanos, el capítulo 12, el versículo 3, cada creyente ha recibido una medida de fe. Y quiero que leamos ahí en Romanos capítulo 12, el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno una medida de fe. El término griego que se utilizó para hacer referencia a la medida de fe es metropisteo, que define el poder o la sustancia que viene de Dios para hacer logros y producir milagros, que haya una presencia del Espíritu, la manifestación del Espíritu, que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. ¿Para qué? Para que se solventen tantas necesidades que hay dentro del pueblo de Dios, aún en medio de un mundo que se pierde. Por otra parte, el término griego metropisteo, que indica una medida de fe, no tiene nada que ver con porcentaje de fe, sino con una capacidad absoluta, total y completa que recibe el creyente mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu.
De modo que todo creyente tiene la fe de Dios absoluta y completa. Está en Él esa medida, no le falta la fe. Así que el creyente no necesita fe. Lo que necesita es conocer todo el sistema de la fe. Repito, Dios a cada persona le ha dado no un porcentaje de fe, sino una capacidad absoluta, total y completa que recibe este creyente mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu. De modo que todo creyente tiene la fe de Dios, pero la fe de Dios absoluta y completa. La fe absoluta y completa está en el creyente, donde no le falta la fe. Así que el creyente no necesita fe, lo que necesita es conocer todo el sistema de la fe. Porque si no conoce el sistema, los principios intrínsecos en todo lo relacionado con la fe, no tendrá en su vida la manifestación y gloria de Dios mediante el Espíritu. Según Romanos 12:3 que dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora bien, hay un caso registrado en Lucas 15, en Lucas 17, capítulo 17, versículo 5, donde hubo alguien que le dijo a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. El padre de un joven que pedía que Dios sanara a su hijo, donde le dice, ayuda a mi incredulidad, donde los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe. No se ajusta a nuestro tiempo ni a nuestra posición. Ellos no habían nacido de nuevo, estaban en la dispensación de la ley. El texto dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Para ellos es válido, pero para nosotros no. Ahora bien, ¿qué papel juega la palabra en el creyente en relación a la fe? Porque ya es claro que la fe no la produce la palabra. La fe no la produce la palabra. Claro que no. La fe no la produce la palabra. La fe está en el creyente como producto o como resultado del nuevo nacimiento. Y lo que está hablando Romanos 10:17 es en relación a la fe que produce la predicación del evangelio a un mundo que se pierde. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué papel juega la palabra en el creyente en relación a la fe? La palabra. De allí es la importancia de conocer las escrituras, de no leerlas, sino de hacer estudios precisos, claros y concisos para poder extraer las verdades del reino que están plasmadas en el texto sagrado, para poder extraer la verdad verdadera, la verdad absoluta en relación al pensamiento de Dios. Porque allí también está el pensamiento de las tinieblas, está el pensamiento de los hombres, porque de allí depende en que nosotros tengamos una plataforma en la cual vamos a depositar la fe. Depositar la fe. La palabra viene, en este caso, viene siendo el fundamento. La palabra, en este caso, viene siendo la plataforma o el complemento de la fe. Esto indica que mientras más conozcamos las promesas, las bendiciones, nuestro legado, nuestra herencia, mientras más sepamos qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús, mientras más conozcamos las verdades del reino, más terreno tenemos donde caminar y donde depositar nuestra fe. Por lo tanto, puedo tener toda la fe del mundo, pero si no conozco la palabra y lo que ella encierra como fundamento de la fe, de nada me sirve la fe.
Por esta causa se alega, se polemiza que la fe no viene por la palabra, no, la fe se desarrolla y se manifiesta por la palabra. Repito, la fe se desarrolla y se manifiesta por la palabra. Porque desde el momento del nuevo nacimiento ya Dios nos dio una medida de fe que se desarrolla y se manifiesta por la palabra. El apóstol Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Está en 2 Corintios 4:13. ¿Cómo voy a creer o a depositar la fe en lo que yo no conozco de lo que está escrito? Entonces debemos dejar en claro que la gente del Antiguo Testamento sí necesitaba una palabra para caminar en fe. A ellos sí le producía la fe la palabra. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Ellos debían escuchar una palabra y en obediencia tenían sus acciones de fe, porque en ellos no moraba el Espíritu Santo. No tenían justicia, no habían nacido de nuevo, repito, no habían sido regenerados. Era diferente y era, en este caso, con ellos diferente a nosotros, los creyentes de hoy. Lo otro que también hay que entender bien claro es que la fe no la produce la prueba, como muchos han asegurado. Según lo que dice Santiago, eso no es lo que él quiere presentar. Según el apóstol Santiago, las pruebas, las tentaciones, las adversidades, los ataques que vienen por causa de las tinieblas o por las circunstancias que se dan en el mundo adverso, contrario a los que están caminando de acuerdo al sistema de este mundo, nada de eso produce fe. Todas estas cosas, que las pruebas, las tentaciones, las adversidades, etcétera, etcétera, ellas vienen con el fin de derrumbar la fe que hay depositado en la palabra que recibiste de Dios. Ese es el propósito de todas estas adversidades, derrumbar la fe que tú has depositado en esa palabra que recibiste de Dios. Dios te llamó a un ministerio. Tienes un llamado de Dios. Sea cual sea el llamado que Dios te haya hecho, te da una visión y te da una misión, unas directrices, y esa misión son las directrices que el Espíritu Santo, por la cual te vas a desenvolver y vas a empezar a caminar en eso. Son las directrices que el Espíritu Santo da para desenvolverte y caminar en eso, para alcanzar una visión que tiene que ver con el propósito cumplido Dios en tu vida. Vas a empezar a afectar las tinieblas y ellas se van a defender. Las tinieblas, ¿qué representan? Las tinieblas están representadas por Satanás, por los demonios y por los súbditos que tienen en la tierra. Van a venir en contra de ti. Te van a presentar la tentación y al no caer en la tentación, te van a atacar. Viene el ataque, viene la adversidad con la finalidad de que tú desmayes en lo que Dios te mandó a hacer y no se vea cumplido el propósito de Dios en tu vida, en la vida de los hombres, que es establecer su reino en cada uno de nosotros como creyentes. ¿Ve? Ahora, lo que sí produce la prueba es paciencia. Eso es otra cosa. Cada vez que tú determines creerle a Dios, te comprometas con el reino de la luz y empieces a afectar las tinieblas, vas a tener oposición. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber aflicción, sí, y más cuando te comprometes con el reino de la luz y afecta a las tinieblas. Es de entender, amigos, hermanos y ministros, que Jesús venció al diablo, pero no lo paralizó, no lo dejó inerte. Él está vivo, activo. Él te va a, el enemigo se va a defender y va a venir a ti con todo el ataque, la adversidad, las pruebas, las tentaciones, las enfermedades. Él va a venir a ti con todo esto.
Por eso se nos dio primero el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es un poder que sobrepasa el poder del diablo. Satanás tiene un poder que es el término vía, que es violento, devorador, mata, hurta, destruye, pero que tiene sus límites. El poder de Dios que está en cada creyente, en nosotros, en la iglesia de Jesús, es el Espíritu Santo. Ese es el poder. Él es el poder de Dios. Y que dentro de ese poder está ¿qué? La kratos y la inercia. Cada uno de esos poderes se manifiesta de acuerdo a la circunstancia, a la necesidad y que tiene unas características diferentes. Que ese poder que está representado por el Espíritu Santo en nosotros, en ti y en mí, se va a manifestar. Va a emanar de nosotros cuando depositemos la fe en una palabra que Dios nos dio o que Dios nos dé. Siempre lo he dicho, como seres humanos, sin el Espíritu Santo, sin una palabra de Dios y sin fe en esa palabra, nosotros jamás, jamás podemos con el diablo. Quita de ti, si tú quitas el Espíritu Santo, abandonas, desechas, ignoras el Espíritu, y si quitas aparte de eso la palabra, quitas la fe, tú no puedes, ni yo con el diablo. Él es un ser que es superior a nosotros. Es un ángel caído, sí, pero es un ángel y nosotros somos seres humanos que necesitamos del Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso Jesús dijo, no te dejaré huérfano. Quiso decir, ustedes están bajo mi cobertura, bajo mi cuidado. Yo no me voy, o yo me voy, perdón, pero enviaré otro consolador, otro defensor que no estará, que, que estará con vosotros. Y no solamente está con vosotros, sino que está dentro de vosotros. Hará un trabajo mejor que el que yo vengo haciendo. En otras palabras, dijo Jesús. Esto, entonces, aquí Jesús puso en nosotros el Espíritu, envió al Espíritu Santo, pero además de eso, nos dio una palabra y nos dio una fe. Nos dio fe. Al depositar la fe en una palabra que Dios nos dio, esa fe en la palabra se convierte en el rema, que es lo que está escrito, logión. Es el oráculo, la voz audible de Dios. Y cuando yo tomo lo que está escrito en la logión y deposito la fe en ella, según el propósito de Dios, pues el Espíritu Santo va a tomar esa verdad y la va a ejecutar en el mundo físico. Porque en el mundo espiritual ya fue un hecho. Y en el mundo físico vemos los resultados. Hay presencia, se manifiesta la gloria de Dios. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, los paralíticos se levantan de las sillas y los leprosos son limpiados. Los problemas financieros se resuelven, los enfermos se sanan. ¿Por qué? Por la intervención del Espíritu Santo en la iglesia, en ti, en mí, como hijos de Dios y como creyentes. Todo esto tiene que ver con fe en la palabra, que el Espíritu Santo ejecuta esa palabra que Dios te dio porque Él es la espada. Entonces, lo que sí produce la prueba es paciencia, repito, y cada vez que tú determines creerle a Dios, vas a tener oposición de parte de las tinieblas. Dicho ataque viene con el fin de detenerte en la fe que has depositado en la palabra que has recibido de Dios. Las bendiciones para que no alcances los objetivos de Dios. Por esta causa es necesario la paciencia para mantener la fe y alcanzar el objetivo de ella, de la fe. En el próximo estudio daré un análisis etimológico del término paciencia del griego para conocer los valores, las propiedades de la paciencia y el fundamento tan determinante que tiene como complemento de la fe. Entonces, cuando viene la prueba,
Cuando viene la prueba, viene la tentación, viene el ataque, cuando viene la adversidad, lo que sí se manifiesta es la paciencia, la mano derecha de la fe, para que no desmayes en ella. Y al no desmayar, alcances ¿qué? El objetivo. Y el propósito de Dios se desarrolla en ti y en mí como parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Bendiciones, bendiciones.